Eléctricas. Una central productora de energía es cualquier instalación que tenga como función transformar energía potencial en trabajo. Las centrales eléctricas son las diferentes plantas encargadas de la producción de energía eléctrica y se sitúan generalmente en las cercanas fuentes de energías básicas, ríos, yacimientos de carbón, etc. También pueden ubicarse próximas a las grandes ciudades y zonas industriales donde el consumo de energía es elevado. Las generadoras o alternadores son las máquinas encargadas de la obtención de la electricidad. Estas maquinarias son accionadas por motores primarios. El motor primario junto con el generador forman un conjunto denominado grupo. Tipos de centrales. Los diferentes tipos de centrales eléctricas dependen de las distintas materias primas empleadas para la obtención de energía eléctrica. Se diferencian en la energía potencial primaria que origina la transformación, hidráulicas o hidroeléctricas. El costo de construcción de estas centrales es elevado, pero se compensa con los bajos gastos de explotación y mantenimiento. Luego la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales hidráulicas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. Estas centrales suelen reubicarse lejos de grandes centros de consumo y el lugar de asentamiento de las mismas está condicionado por las características del terreno. Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía cinética o la depresión que ha desarrollado en su descenso. Anteriormente, el agua es retenida, encauzada y controlada. Los modelos más relevantes de estas máquinas motrices son las turbinas Pelton, Francis, Kaplan y de hélice. Nucleares. La producción de energía se logra mediante la transformación previa de la energía nuclear. Un combustible nuclear, el uranio, el reactor nuclear reemplazan a los combustibles y a la caldera de la central térmica. En el reactor tiene lugar la fisión del uranio, ruptura en cadena de los núcleos de los átomos de este elemento químico, que al liberar una gran cantidad de energía origina el calor preciso para la obtención del agua de vapor. Los tres combustibles fisionables conocidos son uranio 235, plutonio 239 y uranio 233. El primero de estos combustibles es el único que se encuentra disponible en la naturaleza. Las centrales nucleares o termonucleares utilizan las turbinas de vapor como máquinas motrices. El reactor y los sistemas de instalación deben ser sometidos a una continua refrigeración. Por lo tanto, la localización de estas centrales depende de la disponibilidad de los caudales de agua de valor determinado y regular. La presente demanda de energía puede ser satisfecha en forma suficiente con el rendimiento logrado por las centrales hidráulicas, térmicas y nucleares. Las siguientes centrales presentan una serie de dificultades económicas y técnicas. Los rendimientos obtenidos con las mismas son bajos en comparación con las centrales anteriores. Estas centrales se construyen con el propósito de aprovechar al máximo los recursos energéticos naturales, pero presentan un alto costo de construcción y una escasa presentación de energía eléctrica. Mareomotrices. La energía eléctrica es consecuencia de la energía de las mareas. Parten del cambio del nivel periódico y las corrientes del agua de mareas, océanos, lagos, etc. Cuando la marea es alta, se retiene agua en el mar en la zona del embalse. Al bajar la marea, el agua retoma el mar a través de las máquinas, haciendo funcionar las mismas. El conjunto de máquina motriz generador se denomina grupo bulbo, y en su interior se ubica un generador, los equipos correspondientes y una hélice. Turbina eléctrica de tipo Kaplan, de eje horizontal o inclinado. Geotérmicas. Las altas temperaturas que existen en el interior del globo terráqueo producen un vapor de agua natural a 200 grados centígrados aproximadamente. Esta energía térmica acciona directamente las turbinas de vapor de las centrales geotérmicas. El subsuelo terrestre es una reserva de energía prácticamente inagotable, pero es difícil acceso y por lo tanto es poco aprovechable. Eólicas. Estas centrales utilizan a los vientos o corrientes de aire para generar la energía eléctrica. Su utilización se limita a situaciones especiales, debido a que la obtención de energía eléctrica a través de esas centrales tiene un elevado costo. El viento puede ser aprovechado a partir de ciertas velocidades, mínima 6 metros sobre segundo, sobre las centrales eólicas de un tamaño considerable. Los aerogeneradores o turbinas eólicas son aquellas máquinas que superan algunas decenas de kilowatts, aunque se desconoce la manera de regular la producción que estas máquinas aportan. Solares o heliotérmicas. En un primer procedimiento, la energía luminosa y térmica proveniente del Sol en forma de radiación electromagnética es transformada en energía eléctrica mediante el empleo de células. La irradiación solar equivale a 1 kilowatt metro cuadrado, siempre que el tiempo se encuentre despejado.
La obtención de este tipo de energía es muy irregular debido a que depende de las variaciones horarias y estacionarias de las modificaciones en la nubosidad. Hidrotérmicas. Estas centrales producen la energía a través del aprovechamiento de la energía térmica de grandes extensiones de agua. El lugar de emplazamiento de estas centrales suelen ser los mares y océanos. Térmicas. El alimento de estas centrales está constituido por los distintos combustibles sólidos, carbón mineral, líquidos, gas, oil o fuel oil, originados en la refinación del petróleo crudo, y gaseosos, gas natural. La energía eléctrica surge como consecuencia de la energía térmica de combustión. La proximidad a un yacimiento de carbón o a una refinería de petróleo o a un grupo industrial son algunas de las condiciones del lugar donde estas centrales pueden ubicarse. El vapor de agua producido en una caldera posibilita el funcionamiento de las turbinas de vapor, máquinas motrices, al hacer girar el eje de dichas máquinas. En el caso de las turbinas, sean accionadas por gas proveniente de la combustión del gas natural, gas de altos hornos o de aceite del petróleo destilado. Se trata de una turbina de gas. Clasificación de las centrales. Las centrales eléctricas se pueden clasificar dependiendo del servicio que brinden, centrales de base o centrales principales. Su función es suministrar energía eléctrica en forma permanente. La instalación suele ser en marcha durante largos periodos de tiempo y no debe sufrir interrupciones de la instalación. Este tipo de centrales se caracterizan por su alta potencia y generalmente se tratan de centrales nucleares, térmicas e hidráulicas. Centrales de punta. Estas centrales tienen como principal función cubrir la demanda de energía eléctrica cuando existen picos de consumo, o sea horas punta. Trabajan en espacios cortos de tiempo durante determinadas horas. Su funcionamiento es periódico. Debido a la capacidad de respuesta necesaria, generalmente suelen ser centrales hidráulicas o térmicas. Las centrales de punta sirven de apoyo a las centrales de base. Centrales de reserva. El concepto de reserva económica implica la disponibilidad de instalaciones capaces de sustituir, total o parcialmente, a las centrales de base en las siguientes situaciones: escasez o falta de materias primas, agua, carbón, fuel o oil. El concepto de reserva técnica comprende la programación de determinantes centrales para reemplazar a las centrales de producción elevada en el caso de fallas en sus maquinarias. Las centrales a las que se suelen recurrir a estos casos son las hidráulicas o con turbinas de gas, debido a la rápida capacidad de respuesta. Central de socorro. Si bien tienen el mismo propósito que las centrales anteriores, se diferencian en que estas son pequeñas centrales autónomas y autotransportables en camiones, trenes o barcos. Suelen ser accionadas por motores diésel. Interpretación de gráficos de carga. El concepto de energía se encuentra ligado con los factores de tiempo y potencia. Esta última es la energía provista durante un segundo, unidad de tiempo. Se denomina carga o de una central a la potencia que ésta brinda o le es solicitada en un momento determinado. El concepto de energía producida se refiere a la cantidad de potencia aportada por el sistema de consumo durante un determinado número de unidades de tiempo. El consumo de energía para un periodo determinado de tiempo en una zona de utilización dada no es constante, sino que presenta fuertes oscilaciones. Este consumo se encuentra supeditado al número y potencia de los receptores conectados a la red. En gráficos de carga se obtiene graficando en el eje de las abscisas de intervalos de tiempo y en el de las ordenadas las sucesivas potencias requeridas a una instalación. La superficie coloreada del gráfico representa la totalidad de la energía suministrada en el lapso de tiempo marcado. El valor de potencia media que se observa en el gráfico se obtiene dividiendo el total de la energía suministrada por el tiempo en tuvo lugar ese suministro. Y el gráfico se muestra a continuación. Centrales hidroeléctricas. El costo de construcción de estas centrales es elevado, pero se compensan con los bajos gastos de explotación y mantenimiento. Luego, la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales hidráulicas son las más rentables en comparación con los restos tipos. Estas centrales suelen ubicarse lejos de grandes centros de consumo y lugar de asentamiento de la misma. Está acondicionado por las características del terreno. Las turbinas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía cinética o a la presión que han desarrollado en su descenso. Anteriormente, el agua es retenida, encauzada y controlada. Los motores más relevantes de estas máquinas motrices son las turbinas Pelton, Francis, Kaplan y la hélice. El esquema de una turbina Pelton.